Nosotros, todos los indicadores estamos en las 5 peores posiciones posibles. Número 1 en personal de salud fallecido a nivel mundial. Número 5 en muertes oficiales, vamos a decir las muertes reportadas oficialmente a nivel mundial. Número 4 en exceso de mortalidad. Una cifra de la que nadie habla, el gobierno no habla de ella, desde luego, que es la cifra de orfandad. Es decir, ¿cuántos menores de edad en México han quedado huérfanos de madre, de padre o de ambos por COVID-19? ¿Cuántos? Arriba de 240,000 huérfanos tenemos en nuestro país actualmente registrados. Eso nos deja en la segunda posición. Es decir, solamente la India, tiene más huérfanos que México. Y la verdad es que hay que preguntarse, este es un tema del que ni siquiera se habla, ¿qué se va a hacer con tantos huérfanos en este país? Es decir, somos el segundo país. Esto no es una situación normal, no es que esto haya pasado en todo el mundo. De hecho, digo, a saber, la gente cree que el exceso de mortalidad es un fenómeno que se ha dado en todo el mundo y esto es mentira. Hay muchos países que no han registrado exceso de mortalidad, incluso estando en pandemia durante 2 años. Japón es un ejemplo de eso. Es decir, sí ha muerto gente en Japón, sí. Han tenido picos, sí. Pero de hecho, las muertes que se han dado en Japón ni siquiera se reflejan como exceso de mortalidad. Es decir, que son como las muertes que tenían ya... Estadísticamente eran muertes que iban a ocurrir y que tal vez se adelantaron en el año, pero no influyen en el exceso de mortalidad. Entonces, sí, indiscutiblemente, pues no ha sido igual, ¿verdad? Cuando vemos países en donde se han muerto 300 personas durante toda la pandemia, y aquí estamos hablando, en el último reporte de exceso de mortalidad que se publicó internacional en The Lancet en abril pasado, 798,000 defunciones es lo que están calculando en México. Es decir, y hay países que no los cuentan ni siquiera en las decenas de miles a los muertos, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué están tan enojados conmigo? ¿Por qué tanta agresividad? ¿Y por qué ahora se ha hecho como una campaña así de difamarme, de desvirtuar lo que digo, de insultos, de humillaciones y qué sé yo? Pues la razón es muy simple, que evidenciar la realidad de lo que ha sido la pandemia, la tragedia que ha sido la pandemia para México, pues esto va en contra de su retórica política demagógica, ¿no? O sea, estas personas, López-Gatell, cuando dicen, por ejemplo, se han muerto muy pocos niños en México. Ah, caramba, ¿se han muerto pocos niños? Pues a ver, pocos niños no sé, porque en cifras oficiales van más de 1,270 niños muertos, menores de edad muertos, y en exceso de mortalidad se tienen casi 3,000 muertos. Entonces, cuando dice son muy pocos, yo nada más pregunto, 3,000, ¿son muy pocos niños muertos? Uno es un chico. Uno es un montón, punto, ¿no? Entonces, pues sí, no les gusta lo que se dice cuando se dice la verdad y entonces por eso la agresividad en contra. La verdad, yo nunca pensé que llegáramos a un punto en el que pudiéramos estar en un México como el que se vive ahora. De verdad, nunca lo imaginé. Yo tampoco. Estamos en un México así cuasi totalitario, ¿no? En donde ahora ocultar datos es el status quo. Es decir, el gobierno simple y sencillamente hace unos días la Suprema Corte de Justicia dijo, sí, vamos a reservarnos los datos sobre vacunación durante 5 años. Sí. Y entonces no vamos a saber nada cuántas vacunas se compraron, qué contratos, a qué precio, a qué farmacéuticas, a quién se les aplicaron, en dónde, cuánta gente vacunada se murió en nuestro país, qué vacunas tenían los que se murieron durante 5 años. ¿Por qué? Ah, pues porque, bueno, la excusa es porque es un asunto de seguridad nacional. Así, esa fue la razón que dio la Suprema Corte de Justicia. ¿Y la Suprema qué sabe de eso? No, pues no sé. Evidentemente muy poco, si esa es la excusa que dieron, ¿no? Pero a lo que voy es, se hace esto y pasa como si nada. No hemos tenido bases de datos abiertos de vacunación. Ahora el gobierno ya no actualiza el exceso de mortalidad. No se actualizan las cifras de profesionales de la salud fallecidos. No hay cifras realmente oficiales que se puedan acceder de orfandad por la pandemia.
¿no? Es decir, y todo este ocultamiento, falta de transparencia, se da como esto es normal. ¿En qué mundo esto es normal? Estamos viviendo en un estado realmente casi así totalitario, ¿no? O sea, bueno, autoritario por lo menos, ¿no?